Puesto por Vanessa Montiel, Armando Granicio, Nidia Mendaño, Lucía Castillo, Stephanie Valladares en persona. A continuación, mi compañera Vanessa Montiel. Objetivo general: descubrir algunas leyes del judaísmo y el cumplimiento que viene a dar la persona de Jesucristo. Objetivo específico: identificar en la Sagrada Escritura algunas leyes unas leyes judías y el cumplimiento que viene a dar Jesucristo. Analizar algunos pasajes bíblicos donde estén presentes las leyes judías y la gracia concedida en la persona de Jesucristo. Determinar la vigencia de algunas leyes judías en la actualidad. Introducción. En este trabajo hablaremos acerca de las dos religiones monoteístas del mundo, las cuales son el judaísmo y el cristianismo. El judaísmo se refiere a la traducción cultural del pueblo judío, que es la más antigua y la menos seguida. Se basa en el libro de la Torá. Que es un libro sagrado de los judíos que contiene la vida, los valores y las leyes. El cristianismo se basa en la vida y enseñanza de Jesús de Nazaret, a quien se considera el Mesías, que dio su vida por nuestros pecados. El cristianismo cree en un solo Dios dividido en tres personas, la cual la llama la Santísima Trinidad, que está compuesto por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Judaísmo. El término judaísmo se emplea para referirse a la religión, cultura y tradiciones que ponen en práctica y transmiten de generación a generación las comunidades judías. El judaísmo es la religión monoteísta más antigua de la que se tenga conocimiento, de la cual derivan el cristianismo e islaísmo, que creen en un único Dios, creador del universo. Los textos del judaísmo están escritos en hebrea, lengua que es considerada sagrada. Su principal creencia se basa en un Dios todopoderoso que designó al pueblo judío la revelación de los 10 mandamientos a través de Moisés. Por su parte, la Torá es un libro sagrado del judaísmo que contiene sus valores y leyes. Su principal creencia se basa en un Dios todopoderoso que designó al pueblo judío. Estas tres religiones también son denominadas abrámicas debido a su origen, el cual remonta al llamado que Abraham recibió de Dios, por el cual se dirigió a las tierras de Canaán, desde donde se expandió el monoteísmo. Por ello se le considera como el padre del judaísmo, cristianismo e islaísmo. Sin embargo, el judaísmo es la religión monoteísta que cuenta con menor cantidad de creyentes, aproximadamente 13 millones de personas. Las sinagogas son templos donde los judíos se reúnen para realizar sus oraciones, rituales y encuentros con las comunidades judías. La comunidad judía se encuentra dispersa por diversos países del mundo. La mayor comunidad judía se encuentra en Israel. La historia del judaísmo se remonta al arca de Noé y su llegada al monte de Ararat, desde donde los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, le dieron origen a las comunidades semitas, camitas y jafetitas a lo largo del mundo. Posteriormente, Abraham, un descendiente lejano de Noé, recibió un llamado de Dios, el cual recibe la orden de abandonar su patria Ur para dirigirse hasta Canaán, la tierra que le era prometida a él y a su familia. También tuvo que cumplir la promesa de que cada varón debería ser circuncidado. De esta manera se establecieron las 12 tribus descendientes del pueblo de Israel, las cuales posteriormente se formaron dos reinos, el de Israel y el de la Judea. La palabra judío viene del hebreo Yehudá. La estrella de David. La estrella de David está conformada por un triángulo entrelazado que significa la unión entre Dios y la humanidad. El primer templo del judaísmo fue construido en el reino de Israel, que después de un tiempo cayó en manos del rey Asiro Salomón II, que llevó a la destrucción del templo. Sin embargo, la Judea seguía en pie con sus tradiciones y en el centro de su territorio se encontraba Jerusalén, que después de un tiempo se mantuvo en pie y fue invadida por los babilonios.
Los judíos fueron esclavizados por los babilonios. Esto ocasionó la primera diáspora judía en el año 587 a.C. No obstante, 70 años después, los babilonios fueron conquistados por los persas y los judíos regresaron a su tierra y construyeron el segundo templo en el año 537 a.C. La Judea fue invadida por el imperio griego y luego dominada por el imperio romano. Esto conllevó a la destrucción del segundo templo y los judíos volvieron a ser esclavizados. La Torá. La Torá es uno de los textos más sagrados del judaísmo, que recoge todas las enseñanzas. El Tanaj cuenta con 39 libros canónicos que fueron escritos de textos antiguos de la Biblia. El Talmud fue escrito por El Talmud de Jerusalén fue escrito por los judíos que se quedaron en la Judea. Es uno de los textos que emplean hoy en día las comunidades judías. Por otro lado, otro texto de gran importancia es el Mishnah, que recoge las tradiciones orales e interpretativas. Otro texto de gran importancia es el Nevi'im, o el libro de los profetas que formó parte del Torá. El cristianismo es una de las tres religiones que existen en el mundo hoy en día. Tiene como base y fundamento las enseñanzas de Jesús de Nazaret, también llamado Jesucristo, a quien se le considera el nuevo Mesías anunciado en el Antiguo Testamento, es decir, la tradición religiosa judía. El cristianismo es actualmente una de las religiones más difundidas en el mundo. En el año 2015 contabilizaba más de 2 billones de seguidores. Las mayores iglesias y tendencias se dividen en la Iglesia Católica Romana o Catolicismo, la Iglesia Ortodoxa o Iglesia de Oriente, la Iglesia Anglicana o Anglicanismo, los protestantes o los protestantinismos, los luteranos y los presbiterianos. Historia y origen del cristianismo. El cristianismo se basa en la vida y enseñanza de Jesús de Nazaret, a quien se considera el Mesías, Salvador e Hijo de Dios. Los cristianos tienen como libro sagrado la Biblia, que está compuesta por el Antiguo Testamento, que reúne los libros de la tradición religiosa, y el Nuevo Testamento, que contiene la vida y enseñanza de Jesús de Nazaret, los Hechos de los Apóstoles y las cartas pastorales de los primeros cristianos. Se puede decir que como religión el cristianismo empezó a estructurarse a partir de la muerte y resurrección de Jesús, cuando los apóstoles toman conciencia de la enseñanza recibida y deciden proclamar el Evangelio. Primer cisma de la Iglesia cristiana. El primer cisma de la Iglesia cristiana ocurre en el año 10.054, cuando León IX y Miguel Celurio, representantes de la Iglesia cristiana, están en conflicto por los poderes que están en la mesa ya lista. Características del cristianismo. El cristianismo nace con Jesús como el Mesías. El libro sagrado del cristianismo es la Biblia. Los autores escribían inspirados por Dios, por lo tanto la llaman la palabra de Dios. Las tres corrientes principales del cristianismo es el capitalismo, la ortodoxia y el protestantismo. Los cristianos creen en un solo Dios dividido en tres personas, a la cual la llaman la Santísima Trinidad, que está compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los cristianos creen en el juicio final. Los rituales del cristianismo esto varía según la denominación del cristianismo. Cuadro comparativo del judaísmo y cristianismo. El judaísmo, a diferencia del cristianismo, el judaísmo no reconoce como propio los libros deuterocanónicos y el Nuevo Testamento. El judaísmo no cree que Jesús era el Mesías. Cristianismo. La diferencia importantísima entre el judaísmo y el cristianismo es la persona de Jesucristo. Para la fe judía, las ideas de la Santísima Trinidad y la encarnación iban con el estricto monoteísmo del judaísmo. Para los judíos, el día de descanso es el sábado. El cristianismo enseña que Jesucristo es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. El cristianismo enseña que Dios se hizo hombre en Jesucristo para dar la vida y pagar todos nuestros pecados. Los ritos y rituales
presentado en el cristianismo también van en contra con la sensibilidad de las leyes judías, con la presentación Eucaristía como la sangre y cuerpo de Jesús, que está en conflicto directo con las leyes judías. Para los cristianos, el día de descanso es el domingo. Judaísmo. Para el judaísmo, Dios nunca permitirá habilitar un nacimiento virgen. Estructuración de la época judía y religión y cristianismo. Estructuración social de la época judía y cristiana. Los fariseos existieron hasta el segundo siglo después de Cristo. Características eran juristas religiosos que se concentraban en el control de los asuntos relacionados a la religión judía, más que su gran mayoría de los judíos lograron que sus interpretaciones religiosas fueran aceptadas por la gran mayoría de los judíos. El más alto representante era el sumo sacerdote. Saduceos aparecieron en el siglo II antes de Cristo y desaparecieron en el segundo siglo después de Cristo. Sumo sacerdote y Caifás eran saduceos. Caifás fue el responsable del enjuiciamiento y sentencia de Jesucristo, según el historiador Flavio Josefo del siglo I después de Cristo. Afirma Flavio Josefo que los saduceos eran un grupo religioso, rico y de clase muy poderosa. Los escribas eran personas instruidas, copistas de las escrituras hebreas. El hecho de escribir una palabra de memoria sin haberla pronunciado antes. Los esenios eran miembros de una secta judía establecida probablemente a mediados del siglo II a.C., tras la vuelta macabea. Sus antecedentes inmediatos podían estar en el movimiento hasideo de la época de la dominación seleucida, 197 a 142 a.C. Los celotes fueron un movimiento político nacionalista que fue creado por Judas el Galileo en el año 1 después de Cristo. Fueron la facción más violenta del judaísmo. Se enfrentaron contra otras facciones de fariseos y saduceos. Jesús es Mesías. En la carta de Isaías, él habla acerca de un nacimiento de un niño que lo llamarán maravilloso, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Él habla también acerca de una mujer humilde, amable, cariñosa, bondadosa, que es virgen y dará a luz a un niño por obra y gracia del Espíritu Santo. Isaías habla acerca del sufrimiento del Cordero, el Mesías. En Isaías 53, capítulo 53, 4, 5 y 6, él habla acerca de que él llevó nuestras heridas, él sufrió nuestro dolor, él sufrió el dolor que nosotros debimos sufrir. Como ovejas fuimos descarriados, por culpa, él sufrió todo lo que nosotros íbamos a sufrir. Esa fue la paga de él, fue el castigo que nos dio paz. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja a su destino. Ahora hablaré sobre un resumen del nacimiento de Jesús. María estaba embarazada. María estaba comprometida con José. Al punto de unirse ella con José, ella quedó encinta, pero José no se explica cómo ella quedó encinta, si era una mujer intachable y virgen. De repente, como José era un hombre justo, decidió dejarla en secreto para que nadie hablara de ella. En un sueño se le aparece un ángel de Dios y le dice: José, hijo de David, por no detener de recibir a la esposa María, si lo que ella ha concebido es obra y gracia del Espíritu Santo. Unos magos visitan a Jesús. Unos reyes magos guiados por la estrella del oriente visitan a Jesús. Y cuando llegan a Belén, ellos dicen: ¿dónde está el rey de los judíos? Al oír esto, el rey Herodes se enfurece mucho porque él no quería que hubiera otro rey más que solo él. Él manda a invocar en una reunión a los principales sacerdotes y a los escribas para decirle que a dónde ha de nacer el Cristo. Y ellos le respondieron: en Judea de Belén. Al escuchar esto, el rey Herodes
convoca una reunión a los reyes magos y les dice a ellos: vayan, visiten al Cristo y denle regalo. Cuando ustedes los miren, me vienen a decir. Pero los reyes magos no le convocan a él de que vieron al Cristo. Herodes se enfureció mucho y por eso mandó a matar a todos los niños de Belén menores de 2 años y a sus alrededores. El bautizo de Jesús. Cuando Jesús regresa a Galilea, al río Jordán, ahí estaba Juan y fue a bautizarlo. Y cuando lo estaba bautizando, vio el Espíritu de Dios caer sobre él, como paloma que descendía sobre él. Y escucharon una voz que dijeron: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Al estar el bautizado, él entra en ayuno al desierto por 40 días y 40 noches y fue tentado por el diablo. Como él tenía mucha hambre, el diablo le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dijo: escrito está que no solo de pan come el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. 3 veces lo tentó el diablo, le mostró los reinos del mundo. Y él le dijo: escrito estás que solo adorarás a tu Dios y solo a él. Y el diablo se fue. Jesús comenzó con su ministerio de los discípulos. Comenzó a seleccionar a Simón, llamado Pedro, a su hermano Juan, a su hermano Andrés, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan. Jesús le dijo: sígame, y ellos de inmediato le siguieron. Jesús comenzó a sanar a mucha gente de ahí, comenzó a hacer cosas de las cuales su padre ya le había mandado. Pero los judíos y los sacerdotes de la ley y los escribas, ellos no querían que hubiera otro rey ni que se hiciera nada. Comenzaron a buscar cualquier cosa para quedar mal delante de Jesús y que lo pudieran crucificar. Llega la muerte cuando lo está vendiendo. Juan Iscariota lo vendió, lo llegaron, lo apresaron y comenzó la muerte de Jesús. Fue un calvario, él sufrió mucho, lo golpearon y llegó a la muerte. Cuando ella se quedó, sintió de que su padre lo había abandonado y dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando al pensar Jesús de que su padre lo había abandonado, pero no era así. Dios estaba con él en lo último. En sus últimas palabras, él dijo: Padre, en ti encomiendo mi espíritu. Leyes judías y el cumplimiento que viene a darle la persona de Jesucristo. Ojo por ojo. La ley del ojo por ojo no daba permiso a vengarse, sino más bien ayudaba a los jueces nombrados a imponer un castigo ni muy severo ni muy blando. Deuteronomio capítulo 19, versículo 1. El sábado. Un sábado Jesús estaba enseñando en la sinagoga y estaba allí una mujer que por causa del demonio llevaba 18 años enferma. Estaba encorvada y en ninguna forma podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Puso sus manos sobre ella y la mujer empezó a enderezarse y a alabar a Dios. Indignado por esto, porque Jesús había sanado el sábado, el jefe de la sinagoga dijo: hay 6 días para trabajar, por lo tanto, vengan dentro de esos 6 días para ser sanados, no el sábado. Hipócritas, contestó el Señor. ¿Acaso cada uno de ustedes no saca sus bueyes o sus burros del establo a beber agua en sábado? Mientras a esta mujer, hija de Abraham, quien el demonio tenía apresada con una enfermedad hace 18 largos años, ¿no se merece ser quitada esta cadena el sábado? Razonando así, todos sus adversarios quedaron humillados, pero la gente estaba tan fascinada de todas las maravillas que hacía él. Lucas capítulo 13, versículos del 10 al 17. El adulterio. El adulterio rompe la solemne promesa que le hizo a su cónyuge el día de su boda. Además, el adulterio es pecar contra Dios.
Génesis capítulo 39, versículo del 7 al 9. Los hijos también sufren, pues podrían verse separados de alguno de sus padres. Por todo esto la Biblia advierte: Dios juzgará a los fornicadores y adúlteros. Hebreos capítulo 14, versículo 3. El divorcio. Jehová espera que los casados cumplan con el voto que hicieron el día de su boda. Cuando Dios unió a la primera pareja, dijo: el hombre tiene que adherirse a su mujer y llegar a ser una sola carne. Mateo capítulo 19, versículo del 3 al 6. Matrimonio. Lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. No separemos lo que Dios ha unido, ya que no son dos, ya son una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido bajo su yugo, que no lo separe el hombre. Mateo capítulo 19, versículo 6. La mejilla. Dar la otra mejilla es una frase de Jesús mencionada en los evangelios de Lucas y Mateo. Esto constituye la enseñanza de no responder a mal con otro mal, sino con el bien, amando al enemigo. Mas a vosotros los digo: amad a vuestros enemigos, hacéis el bien a quien os aborrece, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Vigencia de algunas leyes en la actualidad. La presentación del niño en el templo. Todo primogénito hebreo debía ser consagrado a Dios. Según Yahvé dijo a Moisés: conságrame todo primogénito, todo primer parto entre los israelitas, tanto de hombre como de animales, es mío. Di esto a los israelitas: cuando una mujer quede embarazada y tenga un hijo varón, quedará impura durante 7 días. Será impura como durante su regla. El 8º día será circuncidado el niño. Ella permanecerá 33 días más purificándose de su sangre. No tocará ninguna cosa santa ni irá al santuario hasta cumplirse los días de su purificación. El luto. Después de Sheloshim comienza la quinta etapa, el periodo de los 12 meses. Desde el entierro en esta etapa las cosas comienzan a regresar a la normalidad y el trabajo a su rutina, pero los sentimientos internos del enlutado siguen estando heridos por la pérdida de sus seres queridos. Durante este periodo de los 12 meses, el enlutado tiene prohibido de participar de fiestas, tanto públicas como privadas. Su participación en estas reuniones simplemente es congruente con la depresión y la tristeza que el enlutado siente durante este año. Al finalizar el año del duelo, el enlutado debe de recordar a su ser querido en Isgor o en su aniversario de fallecimiento. De hecho, la tradición judía reprueba a la persona que desea seguir su duelo después del periodo decretado por los sabios. El sacerdote en el judaísmo. Rabino, Melchor, el rabinito es más una función magisterial y no es entendido como un sacerdote. De acuerdo a la tradición del judaísmo, el sacerdocio nace de la experiencia del pueblo hebreo y su liberación de Egipto por mano del profeta Moisés, tal como viene relatado en el Pentateuco. Según estos libros, Yahvé escogió una de las 12 tribus, la de Levi, representada por Aarón, hermano de Moisés, para dedicarse a cuidar el arca de la alianza. La desaparición del templo de Jerusalén, destruido por los romanos. Durante la caída de Jerusalén del año 70, ya como consecuencia de la diáspora judía, la religión se desarrollaría hacia lo que hoy conocemos como el rabinismo. El rabino es el hombre dedicado al estudio de la escritura, la Torá. El sacerdote de la iglesia cristiana. La religión cristiana concibe al sacerdocio, también desde una perspectiva bíblica que llega a ser otra interpretación de la doctrina levítica. Ante todo, desde la perspectiva judía, Jesucristo no habría sido un sacerdote al no pertenecer a la tribu de Levi, sino que era descendiente de David, de la tribu de Judá. El judaísmo, contraste del cristianismo, reconoce en cambio en Jesús a un rabino, es decir, un maestro más que cualquier otra cosa. Los cristianos creen en cambio que Jesucristo se ofreció en sacrificio por los pecados de la humanidad, entregando su vida en la cruz y siendo su muy eterno sacerdote, según el orden de Melquisedec. Conclusiones. Este trabajo se realizó para conocer un poco más sobre las diferencias del judaísmo y el cristianismo.
Dios eligió al pueblo de Israel para ser el portavoz de su mensaje. Jesús vino al mundo y nos trajo la doctrina del amor, de la caridad, de la misericordia. Jesús fundó el cristianismo y eligió a Simón Pedro para que dirigiera la iglesia. Los judíos nunca han reconocido a Jesús como el Mesías. Jesús vino con un mensaje, vino a anunciar el reino de Dios a la humanidad para profundizarnos la fe. Eran prácticamente 600 leyes que tenían los judíos. Y esas 600 leyes, muchas eran de forma que marginaban a la mujer. En el templo donde se iba a orar, la mujer tenía un espacio. No es como hoy, nosotros entramos con nuestra esposa a la iglesia. Tenía su propio espacio y los varones otro espacio. Eso de la observación del sábado, que ustedes ahí lo pusieron en su trabajo, además de que ellos observaban el sábado como día de descanso, ellos también incluso hasta medían los pasos, hacían solamente 900 pasos nada más, no podían pasarse de esos 900 pasos. Otra de las cosas también que ahí se observa a veces en las leyes judías es de que usted no podía tocar a una persona enferma, porque entonces ella estaba impuro. Y ellos mucho trabajaban esa parte de la pureza, tenían que ser puros. Es más, desde su momento, ellos concebían, un judío concebía que si usted era pobre, era porque Dios lo había predestinado pobre. Precisamente por eso es que Jesús rescata a la humanidad, porque casi era difícil de que una persona cumpliera esas 600 leyes. Y es más, ni esos mismos grupos, ni los celotes, ni los grupos fariseos, ellos son los que imponían esas leyes, ni ellos mismos las cumplían, porque ellos mismos no podían cumplirlas. Ellos lo que hacían era que hagan esto. Precisamente por eso Jesús les dice, hagan lo que dicen ellos, pero no hagan lo que hacen ellos. Entonces ahí es donde se viene a manifestar esa preeminencia de la salvación de la humanidad. Entonces era difícil que una persona se salvara con 600 leyes. Las mujeres prácticamente una mujer pues no tenía nada más que hacer. Imagínense ustedes, ellos permitían el divorcio. Por eso le preguntan una vez a ellos, le preguntan a Jesús, Señor, si esta mujer se casó y ahora se muere, ahora se casa con el próximo hermano, ahora ¿con quién va a resucitar esta? Y entonces le dice que con ninguno. Entonces ellos tenían todo ese tipo de concepciones, imagínense ustedes. Es más, ellos permitían el divorcio. Y le dice, pero en una parte le dice, pero ¿por qué nuestro padre Moisés permitió eso? Por su cabeza dura les permitía eso, pero no era lícito el divorcio. Entonces ahí es donde se muestra la preeminencia que tiene Jesús en la salvación de la humanidad. Vino a, ¿cómo le dijera? Vino a tratar de dar un orden a las cosas. A darle el lugar a toda la humanidad, tanto como a varón como a mujer, porque la mujer no tenía el mismo. Jesús vino a darle el mismo derecho tanto como mujer como varón, porque la mujer no tenía ese lugar que el hombre lo tenía, así como la mujer adúltera, ¿verdad? Que miramos nosotros, solo le llevaron a la mujer, pero no le llevaron al hombre. Tanto como hombre como mujer estaban cometiendo adúltero y no lo llevaron a él. Entonces Jesús vino, que lance la primera piedra el que esté libre de pecado. Y todo el mundo se fue. ¿Por qué? Porque el varón estaba cometiendo también pecado.
Aquí en su trabajo, muchachos, ustedes nos presentan diferencias a través de un cuadro. Ustedes analizaron al menos alguna semejanza entre judaísmo y cristianismo. La semejanza puede ser de que para los judíos el día de descanso es el sábado y ahora nosotros los cristianos el día de descanso es el domingo, porque nosotros el día de descanso porque vamos a la iglesia y oramos por él y vamos o sea, ese día es el que nosotros nos reunimos con nuestros familiares, mientras para los judíos el día de descanso es el sábado, porque esa es la regla de los judíos. Ahí están hablando de diferencia, es una semejanza, y ahí hay una que es súper. Es la primera semejanza que tenemos. Los dos, tanto como los judíos y los cristianos, creen en un Dios. ¿Sabes? Como dije yo, ¿verdad? De que el monoteísmo, mono significa uno, teísmo, Dios, creen en un solo Dios.